más maravillosa de ese amor que aquella que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Solo debemos nosotros mantener siempre esa atención enfocada en el Señor. En este día, mis hermanos, vamos a hablar acerca de algo muy importante. Yo creo que el tema que vamos a compartir, no hay una sola persona en este mundo, independientemente de lo que crea, de la religión que tenga, que no le interese poder tener esto, habitando bajo el abrigo del Altísimo. Y para esto vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 91. Vamos a considerar los 7 versículos primeros de este maravilloso capítulo. También estaremos tomando 2 citas bíblicas extras en este día para poder entender, para poder comprender este tema tan hermoso. Salmo 91:1 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Padre, alabo y bendigo tu nombre. Te agradezco, mi Señor, esta oportunidad tan hermosa de poder estar aquí adorándote y glorificándote. Te doy gracias por este pueblo tuyo que está en este lugar. Gracias por aquellos que a la distancia están viendo esta celebración y los demás que estarán participando en los días sucesivos, oh Dios. Yo te ruego, Padre, que esta palabra que voy a compartir sea de bendición, sea de edificación, que todo el que escuche pueda entender y sobre todo descubrir cómo puede una persona habitar bajo el abrigo de tu santa presencia. Ayúdanos, Señor, a comprender esto porque es vital para nuestra vida. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título: habitando bajo el abrigo del Altísimo. Este maravilloso salmo, que probablemente es uno de los más conocidos en el mundo, principalmente en lo que se refiere a Occidente, el mundo cristianizado, tiene un autor anónimo. Si usted nota en su Biblia, muchos de los salmos tienen el autor en letra pequeña al inicio, pero hay algunos salmos que son anónimos. Esto no le quita autoridad, no le quita inspiración, porque cualquier parte de la Biblia que usted y yo leamos es palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Lo que caracteriza la Biblia no es si fue Moisés, si fue Pablo, si fue Pedro, si fue Juan, si fue Jeremías. Lo que caracteriza ese libro maravilloso que nosotros tenemos es que todo el que aparece allí registrado habló siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que este salmo, repito, Salmo 91, parece tener un autor anónimo, pero muchos exégetas consideran que probablemente haya sido escrito por el mismo David. Ustedes saben, David no escribió todos los salmos,
Los salmos son 150 capítulos y menos de 80 fueron escritos por el rey David. David, antes de ser rey y después de serlo, vivió situaciones bastante difíciles, en muchas de las cuales él se vio en peligro aún de perder su vida. Pero mis hermanos, de cualquier manera que sea, cualquiera que fuese el autor de este salmo, él mismo refleja más que una poesía, más que un canto que era entonado en la nación de Israel. Aquí vemos la narración de un testimonio de actividad de fe y de confianza en el Señor, y cómo el escritor puede ver la respuesta extraordinaria en su vida. Quisiera, mis queridos hermanos, destacarle algo muy interesante. Muchos poetas escriben de sus inspiraciones. Muchos pintores pintan de sus inspiraciones, pero cuando leemos la Biblia, cuando estamos leyendo uno de estos salmos, no es simple poesía. Estamos viendo la narración de una actividad de fe y de confianza en el Señor, y cómo Dios se manifestó de una manera extraordinaria para bien de esa persona. Esta experiencia puede servir para cada creyente en cualquier época. Puede descubrir el resultado maravilloso de hablar la palabra de Dios y cómo esa palabra se cristaliza en nuestras almas y nos ayuda a poder habitar bajo el abrigo del Altísimo. El propósito de Dios es siempre estar cerca de nosotros, y yo creo que cuando alguien nos habla constantemente, ¿cómo está esa persona? Está cerca de nosotros, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto. Cuando la persona sube la voz, se distancia del otro, aún estando cerca, representa que no hay cercanía, se ha roto aquella cercanía, y debido a esto la persona reacciona de esta manera. Es vital poder entender el primer versículo. ¿Por qué? Porque es vital poder entender este primer versículo, porque todo lo demás va a derivarse de este primer versículo. Así que yo quiero que usted mire atentamente este primer verso de este maravilloso capítulo. Si no entiende una persona el primer verso, estará perdiendo el tiempo leyendo todos los demás. Un detalle vital, importante, imprescindible. Si una persona, repito, no entiende el primer versículo, si usted no pone atención a ver lo que dice el primer versículo, entonces no va a poder entender todo lo demás que menciona allí la palabra de Dios. Muchas personas leen este salmo y lo creen como algo mágico. Hay gente que se lo sabe de memoria, como un loro puede repetir algunas cosas que aprende. Pero ciertamente hay gente que piensa que hay una magia allí. Están acostumbrados a creer en mitos, leyendas, en supersticiones. Hay personas que piensan que si lo rezan van a tener toda la protección que se promete, porque muchas veces la religión enseña que si una persona dice cierto tipo de oración ya tiene logrado tal cosa. Eso no ocurre en el campo espiritual. El deseo de una persona
tener algo o que otro le desee algo a una persona no va a ocurrir. Y miren el ejemplo. El día 1 de enero a las 12 de la noche, 12 y 5 de la noche, ¿qué se está deseando la gente? Un año nuevo, próspero, que se resuelvan todos sus problemas, que todo le vaya bien, que usted logre todos sus sueños, y lo que la gente logra son pesadillas la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque no basta con querer desearle algo a una persona. Para poder alcanzar ciertas cosas hay que ir más allá de poder desear algo, de poder querer algo. Repito, hay gente que piensa que si rezan todo este salmo van a tener la protección que se promete. Otros, y esto lo vi en mi país, lo vi desde pequeño, otras personas piensan que si abren la Biblia en el Salmo 91, y yo recuerdo que en la República Dominicana era muy común una mesita muy bonita, muy adornada, con una Biblia allí, tenía polvo de todo lo que pasara por la calle tenía polvo, tenía partículas de insecto y todo aquello, la Biblia abierta allí por años, y la gente piensa que si pone el Salmo 91 abierto en un lugar estratégico, su casa estará protegida de todo mal. ¿Cómo la gente no entiende, no comprende que lo que Dios quiere no es hacer magia con el corazón de una persona, sino cambiar la vida del ser humano? Que el ser humano pueda vivir una vida que honre y que glorifique el nombre del Señor. Posiblemente en el afán de nosotros recibir los beneficios prometidos, podemos pasar por alto el punto principal que nos enseña. ¿Y cuál es este punto principal? Que para ser partícipe de todos esos beneficios, la persona primero tiene que llenar los requisitos señalados en este versículo 1. Debe calificar primero. Si la persona no califica, no recibe los beneficios. Usted sabe bien que en este país, por ejemplo, una persona tiene una edad de retiro, ¿verdad? Y que una persona también puede recibir beneficios por incapacitación en determinado momento de la vida, por alguna situación que haya vivido. Ahora, para una persona recibir ciertos beneficios tiene que calificar. Si no califica para ciertas cosas, la persona no puede tenerlo. Nos preguntamos nosotros, una persona, y quiero preguntarle a usted, y yo sé que usted es una persona muy sabia, muy inteligente, me va a entenderlo inmediatamente. ¿A usted le gustaría tener una gran casa? ¿Un auto de lujo? ¿Le gustaría tener vacaciones 3 veces al año? ¿Le gustaría asignarse el sueldo usted mismo? ¿Le gustaría asignarse su horario de trabajo? ¿A quién no le gustaría eso? Pero esto tiene un requisito. Esto es posible. Lo que acabo de decir es perfectamente posible. Pero hay un requisito. Usted tendría que ser dueño de una gran empresa para usted poder tener todas estas cosas. ¿Qué dice el verso 1? ¿Qué dice el verso 1? El que habita al abrigo del Altísimo. Acá, vamos a detenerlo aquí. Así que si íbamos a 100 millas por hora, tenemos que frenar de golpe. Ahí hay que detenerse. El que habita al abrigo del Altísimo. Para recibir todas esas bendiciones, para recibir esa protección especial, la persona primero
tiene que habitar al abrigo del Altísimo. Tiene que mudarse ahí. ¿Está entendiendo? ¿Habitar es qué? ¿Qué es lo que es habitar? Vivir. Vivir para poder la persona abrigarse. ¿Usted puede abrigarse de algo que esté lejos? Para usted abrigarse debe tener bien cerca el abrigo, debe tener bien cerca la protección. Abrigarse es dejarse cubrir para protección. Abrigarse es nunca, escuchen bien esto, aquí está el secreto, nunca quitarse ese abrigo. Siempre mantenerse abrigado, estar siempre cerca de esa protección, no despegarse en ningún momento. ¿Ha visto la seguridad que tiene el presidente de los Estados Unidos? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto que hay gente que no le quitan la vista de encima? Usted lo mira, lo observa y están atentamente mirando. Yo creo que todos saben, porque eso es de conocimiento común, que hay un maletín que se llama el maletín nuclear, ¿verdad? Que ese maletín tiene que estar disponible para el presidente de esta nación las 24 horas del día. Y que donde quiera que está, pues ese maletín está. Hermanos, el creyente tiene que aprender a habitar al abrigo del Altísimo, mudarse allí, trasladar su vida a esta condición para que pueda tener todos los beneficios que se derivan de esta particularidad. Aquí la expresión es como si la persona se pone debajo de un gran árbol, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si la persona se pone debajo de un gran árbol, va a estar cubierto ¿por qué? Por una gran sombra. Si se pone debajo de un árbol pequeño, ¿qué lo va a cubrir? Una sombra pequeña. Así que según el tamaño de lo que nosotros nos cubramos, estaremos cubiertos. Cuando el creyente se deja cubrir del poder de Dios, cuando el creyente aprende a depender de Dios, a confiar en Él, realmente a depositar su vida en Él, entonces verá a un Dios grande manifestarse en su vida, a un Dios maravilloso y extraordinario que estará haciendo cosas maravillosas y extraordinarias en su vida. Nada de su vida quedará fuera de esa cobertura. Es por esto que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Donde quiera que se mueve estará ¿qué? Estará cubierto. Donde quiera que vaya, allí estará el Señor. Quiero decirles algo muy interesante. Cuando terminemos hoy esta celebración en este lugar, el Espíritu Santo se va con usted. Amén. No se queda aquí. El Espíritu Santo lo acompaña a su casa. Lo acompaña en todo lugar. Cuando usted se duerma, el Espíritu Santo no se duerme, está ahí con usted. Amén. ¿Por qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el cristiano tiene que vivir de esa manera. El cristiano debe entender que esa es la realidad que a nosotros nos espera. Es importante que usted y yo lo vivamos. Dos palabras son significativas en este versículo. Noten que le estoy dedicando casi todo el tiempo al primer versículo, porque si lo entendemos, todo lo demás será fácil de poder comprenderlo. Y todo lo demás nosotros podemos recibirlo sin ninguna dificultad.
Este versículo tiene dos palabras que son significativas. La primera de ellas es el Altísimo y la segunda es el Omnipotente. El Altísimo es el incomparable. Está donde nada ni nadie puede llegar. ¿Qué es lo que es el Altísimo? Donde nadie puede llegar. Más alto que el Altísimo no hay nada, no existe nada. Por esto es que el Señor prohíbe la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría lleva al hombre a comparar a Dios con alguien o con algo. Y nadie puede ocupar el lugar de Dios. Alguien una vez quiso hacer esto. Y quiero que ustedes observen conmigo lo que pasó. Alguien una vez quiso ocupar el mismo lugar de Dios. Y observen lo que sucedió. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el 14. Note esta expresión que es utilizada allí, relacionada con el rey de Babilonia, pero dirigida la revelación profética hacia un personaje. Isaías 14, versículo 12 nos dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. ¿Quién quiso ser semejante al Altísimo? Satanás. Satanás, no como mucha gente piensa, que él quiso darle un golpe de estado a Dios. Esto es ridículo. Él quiso ser igual a Dios. Y nadie puede ser igual al Altísimo. Solo Él está allí. Solo Él es creador de todo, soberano de todo. Por esto es importante que nosotros entendamos que cuando el creyente, como dice la palabra del Señor, el que habita al abrigo del Altísimo, el que está allí habitando bajo el Altísimo, está bajo la soberana voluntad y el único poder soberano que existe en todo el universo, que lo tiene Dios. ¿Es de gran estima salir en una foto con el presidente? ¿Verdad que sí? Aunque hay personas que se retratan con una estatua, ¿verdad? Yo pregunto, ¿acaso no es de mayor estima cuando nosotros podemos vivir nuestras vidas sabiendo que donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros? ¿Qué satisfacción sería que nosotros una vez al mes pudiésemos estar en la Casa Blanca y estar allí y compartir con el presidente? Bueno, independientemente de la preferencia política que tenga una persona, el presidente de la nación es alguien por el cual tenemos que orar, porque la Biblia dice que debemos orar por nuestras autoridades. Entonces, alguien puede decir: oh, qué bien, puede ir a la Casa Blanca, estar una vez al mes, la persona puede hacerse famosa, cada vez que salga de allí le pueden preguntar a los reporteros: ¿por qué usted recibe como ese privilegio? ¿Alguien se sentiría bien haciendo esto? Pregunto yo. A veces nosotros menoscabamos la grandeza de la presencia de Dios en nuestras vidas, que no solo una vez al mes, sino que todos los días el Señor está con nosotros, que su poder está con nosotros.
La primera palabra significativa que aparece en este versículo es el Altísimo y la segunda, el Omnipotente. ¿Qué es el Omnipotente? ¿Qué es? El que todo lo puede. El que no está limitado por nada ni por nadie. En cierta ocasión Dios le dijo a una anciana que quedaría embarazada. Tenía 89 años nada más. Una muchacha de 89 años. Cuando el Señor le dijo que iba a quedar embarazada. ¿Y sabe lo que hizo ella? Se rió, pero no de alegría, hermanos, sino de duda. Mire lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 13 y versículo 14. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y Dios le dice a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá que un hijo. ¿Y sabe lo que pasó 9 meses después de Dios haber dicho esto? Que la mujer ya de 90, no de 89, de 90 años, tenía un niño que ella había parido en sus brazos. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Por qué? Porque Él es el omnipotente. No el genio de la lámpara. Quiero que usted me entienda, porque no quiero que alguien malinterprete y salga de este lugar o me esté escuchando a la distancia y piense que es el genio de la lámpara, que la va a frotar y va a aparecer el genio esclavo de la persona que le va a dar los deseos que tiene en su corazón. Dios se va a glorificar en aquellas cosas que realmente son importantes en nuestras vidas. Aquello que representa una necesidad real y aquello que va a obedecer un plan y un propósito de Él, Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Cuando un creyente ha asimilado este primer versículo en su vida, cuando un creyente conoce al Altísimo y al Omnipotente, entonces, ¿qué va a tener? ¿Qué va a tener? Todas las promesas que están a partir del versículo 2. Si el versículo 1 nosotros lo asimilamos, lo vivimos, lo experimentamos, ¿cuál va a ser el resultado? Todo lo que dicen los demás versículos. No podemos invertir el orden. Primero conocerle y luego las promesas de Dios. Veamos todas estas promesas y yo voy a resumirla en 3 partes. La primera de ellas es cuando nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, tenemos en Él promesas de seguridad. Note lo que dice el versículo 2. Diré yo a Jehová, ¿qué cosa? Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, yo no veo palabras en este mundo más fuertes que esta que aparecen aquí. Esperanza mía. ¿Qué es una esperanza? La palabra esperanza viene de una palabra griega que es elpis, que quiere decir feliz espera del bien. Eso es esperanza. ¿Cuántos tienen esperanza en algunas cosas en su vida que están esperando? Que están confiando. Dios lo va a hacer. ¿Está entendiendo? Si se trata de una necesidad en nuestras vidas, quiero que usted se grabe esto, porque esto me ha ayudado todo el tiempo. Y le voy a decir algo, nunca me ha fallado. Cuando he esperado algo que es una necesidad en mi vida, he confiado. Y aunque han venido dificultades, aunque se han presentado obstáculos, al final termino lográndolo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra esperanza. Porque en Él podemos tener la seguridad
Lo siguiente es castillo mío. ¿Para qué servían los castillos? Eran los tipos de fortaleza, donde estaba el príncipe, donde estaba el rey, en algunos casos el señor feudal, estaba protegido en un castillo, y aquel castillo, ¿qué tenía? ¿Qué tenía? Un ejército que lo cuidaba. Y también estaba ubicado ¿dónde? En un sitio estratégico que no era fácil llegar. Hoy podemos ver en lugares, castillos maravillosos, en sitios que uno dice, ¿cómo construyeron eso en ese lugar? Pero lo que pasa es que en ese tiempo era la manera de que el dueño de ese castillo estuviese protegido. Note la expresión aquí: el Señor es el castillo de protección. Y podemos decir con el salmista: mi Dios, en quien ¿qué? Confiaré. ¿Cuántos aquí han confiado en alguien que lo ha decepcionado? ¿Cuántos? ¿Ah? Levante la mano. Todos hemos vivido esa situación. Y sabe una cosa, si seguimos confiando nos van a seguir fallando. Porque esa es lamentablemente la condición del ser humano. Y les digo algo, no es que una persona falla porque quiera fallar. A veces la persona falla porque no puede resolver una situación. ¿Cuánta gente hace un compromiso y luego no puede honrarlo? ¿Y qué tiene que hacer? Queda mal, falla, ¿está entendiendo? Pero qué diferente es cuando ponemos nuestra confianza en el Señor. No hay fallo, no hay fallo, va a funcionar. Las cosas van a estar bien, las cosas estarán maravillosamente bien. Segundo, promesas de librar de caer en trampas. ¿Qué dice el verso 3? Él te librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cuántas trampas? ¿Hay muchas trampas en este mundo? En estos tiempos hay trampas por el teléfono. Hermanos, ya van varias veces que me llaman de FPL, que no he pagado, que me van a cortar el servicio, pero ya yo conozco el truco. Ya hace años que me están llamando y desde la primera vez me di cuenta. ¿Por qué? Porque en mi historial de pago, le doy gracias a Dios, nunca me ha atrasado ni siquiera con un día. Entonces digo, no, aquí hay algo. Y ya en más de una vez, van 2 ocasiones que le he predicado a la persona. Cuando me llama y me informa, lo escucho y le digo, yo creo que Dios lo creó a usted para hacer otra cosa que no sea esto que usted está haciendo. Yo creo que usted es una persona valiosa y Dios lo ha llamado a llevar una vida honesta. ¿Por qué usted no piensa en esto? Recuerdo que alguien me dijo gracias, me escuchó, me dijo gracias y cerró. Y la segunda vez fue una señora, no parece hispana, por la forma de hablar en español, lo hablaba bien, pero con un tono, ¿verdad? Que no parecía. Le prediqué y ¿sabe qué me dijo? Amén al final. ¿Cuántas trampas en este mundo? Ahora, la pregunta es, ¿podemos ser engañados con algo? Sí, hermanos. Podemos ser engañados. En algún momento alguien puede sorprendernos a nosotros, pero acá lo que está hablando es de caer en trampas que destruyen la vida de una persona. ¿Está entendiendo? Cuando el cristiano habita al abrigo del Altísimo, Dios no permitirá que caiga en trampas que destruyan su vida. ¿Por qué? Dios lo va a preservar, Dios lo va a guardar. Pero es importante de que usted y yo vivamos primero el verso 1 para poder recibir todos los beneficios de los demás versículos que contiene este salmo. Tercero, promesas de protección contra el peligro. Verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás
seguro. Hermanos, si usted nota, todo lo que está diciendo este salmo son protecciones que existen en este mundo. ¿Usted ha visto las gallinitas? ¿Cómo protegen a los pollitos? Recuerdo algo que vi una vez en un video, en un lugar donde había sucedido un incendio. Llegaron las personas a revisar aquel lugar y encontraron una gallinita que estaba calcinada, y cuando la movieron, de debajo de ella salieron los pollitos. Los pollitos habían sobrevivido. La gallinita prefirió quemarse y de alguna manera pudo proteger a aquellos pollitos. Yo pregunto, mis queridos hermanos, ¿será que el Señor nos cubrirá si confiamos en Él? El problema es que usted y yo fallamos en confiar, y a veces nosotros sujetamos nuestra confianza en Dios a algunos asuntos del razonamiento humano. Debemos ser calculadores, debemos tratar de analizar las cosas, pero la fe va más allá del razonamiento humano. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. Sigue diciendo el verso 4, escudo y adarga es su verdad. ¿Para qué sirve el escudo? ¿Para qué? En el soldado, ¿para qué sirve? Para protegerlo. El escudo es el arma defensiva, allí va a dar el golpe de la espada, allí podemos detener la flecha, allí podemos detener todo. Verso 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Quisiera decirle, mis hermanos, que aún en todos estos detalles está reflejada la voluntad de Dios y la fe que usted y yo tenemos en el Señor. Yo no voy a predicarle a usted magia, no le voy a decir, este salmo sirve para que una persona se libre del coronavirus. ¿Por qué razón? Porque han muerto en este mundo cientos de personas que confían en Dios de esta enfermedad. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano es mortal. Vamos a morir, pero aún en el lecho de muerte la persona sabe que su confianza está puesta en el Señor. Amén. Su seguridad está depositada en el Señor. Hay gente que no entiende esto, piensa que al tener estas promesas no le llegarán cosas difíciles a la vida, y las dificultades pueden llegar en cualquier momento, pero cuando las dificultades vienen a llegar, ya hace tiempo que el Señor está con nosotros. Ya hace tiempo que su promesa está con nosotros. Siempre que he pensado en alguna situación difícil que he vivido, mi consuelo es este: antes de que este problema llegase, ya Dios lo sabía. Ya el Señor lo sabía. Ya Él estaba pendiente. Y como Él lo sabe todo, sé que nada le toma por sorpresa y que Él le dará la salida. Llega el problema, Dios lo sabe, y como Dios lo sabe, nos va a dar la salida. Yo pregunto, ¿por qué usted se prepara para algunas cosas? Porque usted sabe que van a llegar, ¿verdad? Si Dios lo sabe todo en nuestras vidas, entonces Él preparará todos los medios. ¿Para qué? Para que usted y yo salgamos hacia adelante. Quisiera concluir, mis hermanos, señalando en este punto. Quiero presentar esta conclusión hablándole a dos tipos de personas. Usted puede escuchar lo que he dicho y continuar igual, no haber ningún cambio, pero también puede ser que a partir de este momento sea una persona diferente.
Puede seguir siendo la persona que dice en su mente, yo creo en Dios, pero nunca le ha entregado realmente su corazón. Hoy puede cambiar esa situación. Hoy, al escuchar esto, poder entender que si habito al abrigo del Altísimo voy a tener toda esta manifestación y la protección de Dios. La persona puede cambiar su destino eterno y ampararse en esta promesa del Altísimo. Pero también quiero hablarle a usted que ya conoce al Señor. A cualquier creyente que sirve a Dios, pero su vida está llena de quejas, de lamentos, que cualquier noticia lo llena de temor, cualquier cosa que dicen lo llena de terror. Le tengo una noticia maravillosa: usted no necesita continuar viviendo así. ¿Sabe por qué? Está desperdiciando un recurso poderosísimo a su favor. Tiene algo guardado a su lado que no le está dando uso. Está viviendo como gallina siendo águila. Está llena de temor cuando tiene el poder a su lado de estar protegido o protegida por las promesas del Señor. Basta ya de esta situación. Estoy seguro que esto que acabo de decir viene de parte de Dios para su vida, para mi vida. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios les bendiga en este día, mis queridos hermanos. Invito a estar en pie los que están presentes en este lugar. Oremos al Señor. Padre, yo agradezco de una manera grande y especial esta oportunidad de compartir esta palabra. Esta palabra no es solo para mis hermanos, es una palabra que primero ministra mi vida. Yo puedo testificar que he visto tu poder obrando en mí, en mi familia, alrededor de mi vida. Por eso, Padre, en este día quiero suplicarte por cada uno de los que escuchan, presentes, a la distancia, donde quiera que estén, los que van a ver esta predicación en el futuro. Ayúdale, Señor, a entender este primer versículo, a comprender que hay que habitar a tu abrigo, hay que morar bajo tu sombra para poder tener toda esta protección que se deriva de esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a quitar toda duda de nosotros, a ser creyentes pragmáticos, pero con una fe inalterable. Que tengamos los pies puestos sobre la tierra, pero nuestra mirada puesta en los cielos, aprendiendo a depender de ti, a vivir una vida inspirada por tus promesas, por tus palabras. Quiero pedirte, oh Dios, por cada hermano. Sé que hay diferentes situaciones. Sé, Señor, que nuestra congregación está dolida, está lacerada en estos días. Pero sé, Padre, que tú tienes el poder para levantar a ese niño Cristian allí del hospital, para sanarlo totalmente, para glorificarte en él y seguir fortaleciendo su familia. Quiero pedirte también por cualquier hermano que necesita trabajo, Dios, para que tú lo suplas, para que tú obres, que te manifiestes. Te pido, Padre, también por cualquier hermano que esté padeciendo alguna otra situación en su salud. Obra, oh Dios, tú tienes el poder para ayudarnos y salir adelante. Te pido, Padre, que cualquier situación, cualquier necesidad, cualquier problema familiar, cualquier debilidad que hay en nosotros que deba ser corregida, todo lo ponemos en tus manos, para que como tú eres
el Altísimo y el Omnipotente nos cubra y podamos llevar vidas victoriosas y bendecidas en ti. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, seguimos adorando a nuestro Dios esta noche. No cambiamos a nuestro Dios por nada. Pero al final estuvieras tú, pues no me haría falta nada, mi todo eres tú. No te cambio, pero tuya es mi alma, todo lo que soy, lo soy por ti. No me arresto, porque nada es más preciado que vivir bajo las manos de tu luz. Y si yo perdiese el mundo por negarte y no volver jamás, rechazaría sin pensar, sin vacilar. Y si me hiciese el daño y amenazara la vida perder, pues lo habría ganado todo, mi ganancia eres tú. No te cambio, no, Señor, tuya es mi alma, todo lo que soy, lo soy por ti. No me arresto, no, porque nada es más preciado que vivir bajo las alas de tu luz. No te cambio, no, Señor, tuya es mi alma, todo lo que soy, lo soy por ti. No me arresto, no, porque nada es más preciado que vivir bajo las alas de tu amor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este servicio y vamos a despedirnos con una oración. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos llegar al final de este servicio, porque en tu palabra nos aseguras que quien habita a tu abrigo será acogido en tu sombra. Te pedimos, Señor, que tú seas nuestro refugio, nuestra fortaleza y el Dios en quien confiamos. Solo tú puedes librarnos de las trampas del cazador y de la peste destructora.
Cúbrenos con tus plumas para que debajo de tus alas estemos seguros. Y que tus ángeles nos aguarden en todos nuestros caminos. Cólmanos con muchos años de vida y haznos gozar de nuestra salvación. Agradecidos de este privilegio de haber estado en tu casa, nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Que con la misma paz que vivimos podamos regresar a nuestros hogares. Y te presentamos la semana que va a comenzar para que la bendigas